Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Hernández Reyes. Soy estudiante de medicina de la UAM Xochimilco y el día de hoy tendré el gusto, el honor y el placer de poder platicar y exponerles el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en sus siglas comúnmente se va a conocer como EPOC. Y bueno, solo como mención, se ocuparon dos literaturas para poder desarrollar este tema, que fue el Harrison de Medicina Interna, que la mayoría de ustedes lo ha de conocer. Se ocupó la última versión que acaba de salir apenas en el 2025, y además que se ocupó la guía de Gold para el EPOC, igual la última versión que acaba de salir en el 2025. Espero y sea de su agrado la exposición que daré el día de hoy y también que al finalizar pues se vayan con un conocimiento más amplio sobre la época. Bueno, como les mencioné, hay que empezar primero por su definición. Voy a leer textualmente las dos definiciones. A la izquierda tenemos la del Harrison, a la derecha la de la Gold. Empezaremos por la del Harrison, que va a ser un padecimiento que se va a caracterizar por síntomas respiratorios persistentes y va a haber obstrucción de la vía respiratoria y va a incluir al enfisema pulmonar, bronquitis crónica y enfermedad de las vías respiratorias pequeñas de menor calibre. En cambio, la GOLD nos va a decir que va a ser una condición pulmonar heterogénea que se va a caracterizar por síntomas respiratorios crónicos, tos, disnea y producción de esputo. Además, que va a deberse a anormalidades de la vía aérea, como pueden ser bronquitis y bronquiolitis, o de los alvéolos, como va a ser el enfisema, que va a causar una obstrucción del flujo aéreo persistente y usualmente va a ser progresiva. Es decir, la enfermedad va a agraviarse con el pasar del tiempo, va a aumentar en síntomas y va a aumentar en síntomas y en agraviantes. Ok, la epidemiología. Tenemos que actualmente la EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Además que en el 2019 se tiene el dato que causó aproximadamente más de 3 millones de muertes y el 90% de estas muertes se desarrollaron en países de ingresos bajos o de ingresos medios. Esto nos puede llegar a de alguna manera orientar en aquellos países que cuenten con un nivel socioeconómico bajo o medio, pues son una población susceptible de manera de probabilidad de presentar el EPOC. Además que la EPOC se vio que va a ser más frecuente en personas de edad avanzada, principalmente a los 65 años. Y un dato interesante es de que nos menciona que va a ser independientemente de la urbanización, que como veremos más adelante en factores de riesgo, pues tenemos que va a haber humos de como biomasas, contaminantes, humo del tabaco, pero tal cual aquí nos dice que va a ser independiente de la urbanización. Eh, Puede llegar a ser un debate eso o no. ¿Por qué? Porque tenemos, dependiendo si es ciudad o pueblo, pues tenemos algunos factores que pueden desencadenar, como veremos más adelante, pues esta patología. Bueno, ahora sí, factores de riesgo. El principal y más conocido y creo que con el que todos asociamos el EPOC va a ser el tabaquismo, aunque puede haber infecciones respiratorias. Esto pues nos dice, bueno, hay estudios que mencionan que la neumonía se ha asociado con mayor riesgo de presentar EPOC en etapas más avanzadas. La exposiciones ocupacionales, pacientes o personas que estén por su trabajo en constante, por así decirlo, convivio con algunos factores desencadenantes como puede ser el polvo, el humo, las biomasas, que estos van a desencadenar que existan pues factores de riesgo para la EPOC. Contaminación atmosférica y cambio climático, pues contaminación de atmosférica y cambio climático también es un factor de riesgo para el EPOC, además de que la exposición pasiva al humo del tabaco, es decir, no solamente aquellos que fumen el tabaco, sino también aquellos que estén en contacto con el ambiente del tabaco, pues también son personas que tienen factor de riesgo para desarrollar la EPOC.
Consideraciones genéticas, pues la más importante, el déficit de alfa antitripsina 1. Pacientes que tengan este déficit, pues son muy susceptibles a presentar EPOC. Ya veremos por qué. Bueno, para aquellos pacientes que practican el fumar de manera activa, es decir, se compran sus cigarros y los fuman de manera cotidiana, existe una calculadora que se conoce como el índice tabáquico, que esto nos va a mencionar que dependiendo cuántos cigarros fumen al día y por cuántos años lo han hecho, nos va a arrojar un número y se puede clasificar entre si va a ser riesgo nulo, moderado, intenso o alto, dependiendo del número que nos salga. Es decir, por ejemplo, una persona que fume un cigarrillo al día, que lleve 20 años fumando, este resultado uno por 20, 20 entre 20 uno. Y si buscamos el uno, pues se va a encontrar en riesgo nulo. Es decir, esta persona, pues teóricamente tiene un bajo riesgo de presentar EPOC que sea desencadenado por el tabaquismo, porque ya vimos que hay otros factores de riesgo que pueden desencadenar EPOC. Obviamente, la EPOC, obviamente el principal es el tabaquismo, pero va a haber más. Otro dato que hay que mencionar es de que no por el simple hecho de presentar un índice tabáquico alto, es decir, que un paciente tenga un índice tabáquico, no sé, de 60, no va a cumplir siempre la regla de presentar EPOC. ¿Por qué? Porque como veremos en la patogenia y fisiopatología, también el paciente debe ser susceptible a que tenga una, una susceptibilidad genética para poder presentar la EPOC. Porque hay pacientes que tal vez tengan un riesgo moderado o intenso, pero que sean susceptibles genéticamente a presentarle POC y van a presentarle POC en comparación de aquellos que tengan un riesgo muy alto de presentar EPOC, pero tengan poca susceptibilidad genética, no van a presentarle POC. Entonces, solamente para mencionar que esto es como una guía, por así decirlo, para aquellos pacientes que quieran calcular su índice tabáquico y decir, ah, ok, estoy expuesto o no a padecer EPOC. Pero pues ya veremos más adelante que no solamente se ocasiona por el humo del tabaco. Ahora, como vimos en las definiciones anteriores, se iba a caracterizar por bronquitis, por bronquitis, por enfisema. El día de hoy, bueno, en estos momentos, perdón, hablaremos de la bronquitis crónica, que básicamente va a ser aquella inflamación del bronquio, de su pared, que va a generar un ensanchamiento del mismo y que va a haber un aumento de la secreción y esto va a generar que exista disminución del flujo sanguíneo, como vemos en la imagen, un bronquio normal a un bronquio con bronquitis crónica. Si se pueden dar cuenta, la luz del bronquio normal está más grande y de mayor calibre a comparación de la del bronquio que presenta bronquitis, pues hay mayor aumento de la secreción y ensanchamiento de la pared y esto genera que exista menor flujo aéreo que esté pasando por estos bronquios. Clínicamente, la bronquitis crónica tiene su definición clásica que va a ser aquel paciente que presente tos productiva por al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Estos pacientes van a presentar bronquitis crónica clínicamente hablando. ¿Cuál va a ser la patogenia de la bronquitis? Eh, un factor predisponente, consumo de cigarros, el tabaco, el tabaquismo, va a generar que haya un agrandamiento de las células, de las glándulas de la mucosa, una hiperplasia de las células caliciformes y esto va a generar que exista tos y producción de mucosidad, porque recordemos que las células caliciformes van a ser aquellas células que secreten, pues ahora sí, el moco, vaya. Y todo esto, todo este algoritmo que va a pasar nos va a generar que exista una bronquitis crónica. Por otro lado, tenemos el enfisema pulmonar que se va a caracterizar desde el punto de vista anatómico por la destrucción de los alvéolos pulmonares y esto va a generar que haya un agrandamiento del espacio aéreo. Como vemos en la foto superior, pues unos alvéolos normales y aquí tenemos unos alvéolos con enfisema y podemos ver que hay una destrucción de los mismos y existe un agrandamiento del espacio aéreo. Patogenia de, pues, del enfisema, una destrucción del parénquima pulmonar. El enfisema se va a caracterizar por destrucción de los alvéolos, conductos alveolares y bronquiolos. A comparación de la bronquitis crónica, que es bronquios, aquí va a ser bronquiolos. En los bronquiolos respiratorios se va a ver
acúmulo de células como macrófagos, linfocitos T o neutrófilos. ¿Esto por qué? Porque va a haber un factor de riesgo que en este caso también va a ser el tabaco y va a aumentar esto va a hacer que exista un aumento en el espacio alveolar y las paredes alveolares se perforen, haciendo que pues haya destrucción alveolar y se genere el enfisema. Ahora, también hay que destacar que existen pues diferentes tipos de enfisema. Existen tres: el centro lobular, panlobular y paraseptal. ¿Qué es lo más importante que debemos quedarnos con esto? El centro centrilobular, el más común, el que va a estar más asociado al tabaquismo, que va a predominar en lóbulos superiores. Panlobular, pacientes relacionados genéticamente con un déficit de alfa 1 antitripsina, perdón, van a presentar un enfisema panlobular. Se va a caracterizar por estar predominantemente en lóbulos inferiores de cualquiera de los dos pulmones. Y por último, el paraseptal, también asociado al tabaquismo en menor frecuencia que el centrilobular. Sin embargo, este se va a distribuir a lo largo de los márgenes pleurales y puede o no respetar las regiones centrales. Una imagen que es sacada del Harrison, básicamente este, perdón, que básicamente, perdón, nos ayuda a diferenciar cómo se vería cada tipo de enfisema. El centrilobular, como ya les mencioné, el más frecuente asociado a tabaquismo, presente principalmente en lóbulos superiores. Aquí vemos este, que se ve más radiolúcido en la parte superior. Si se dan cuenta aquí, existe pues de manera, por así, de manera visual una destrucción alveolar. Aquí se puede llegar a ver más radiolúcido. Luego tenemos el panlobular, que como ya vimos, va a ser más asociado a pacientes con déficit de alfa 1 antitripsina, predominantemente en lóbulos inferiores, que va a ser el de en medio, la imagen de en medio. Y por último, el paraseptal, que como les dije, principalmente en márgenes pleurales y puede o no respetar el centro de los pulmones. Ahora, mecanismos de la enfermedad. La patogenia del enfisema va a estar un poco más detallada y más conocida a comparación de la patogenia de las vías respiratorias de pequeño calibre. Bueno, otra vez, para recordar la fisiología del enfisema, la patogenia del enfisema, vamos a tener que va a ser para aquellos pacientes que estén predispuestos con una susceptibilidad genética, además de tener el factor de riesgo de estar expuestos de manera activa o pasiva, principalmente al humo del cigarro. ¿Esto qué nos va a generar? Esto va a generar que exista una respuesta de células inflamatorias y una respuesta de células inflamatorias, porque va a haber un reclutamiento debido al humo del cigarro y a la susceptibilidad genética, principalmente como puede ser macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Y esto va a generar que se liberen proteasas, que las proteasas lo que van a generar va a ser básicamente un daño en la destrucción de la matriz extracelular. Además de que pueden haber por el reclutamiento de células como los neutrófilos, puede haber una inflamación crónica a que, perdón, debido a que va a haber un acúmulo de estas células. Además que tenemos que en las células epiteliales puede haber una muerte celular que se va a producir por apoptosis debido a que se va a sintetizar mucha ceramida. Esto va a inhibir al RTP 801 y va a ocasionar que se genere una muerte celular. Y los linfocitos T principalmente lo que van a tratar de hacer es una reparación pulmonar, pero esta reparación va a ser ineficaz debido a la elastina. Ahora bien, perdón, tenemos una hipótesis de la elastasa antielastasa, que esto nos habla de que la elastasa va a ser secretada por las células inmunitarias, autoinmunitarias, perdón, e inflamatorias. Estas células van a
a producir la elastasa, que la elastasa se va a encargar de degradar la elastina, que va a ser el principal elemento de las fibras elásticas de los pulmones y va a ser importante para la integridad del mismo. Esta hipótesis nos dice que va a haber un equilibrio entre las enzimas que degradan la elastina y los inhibidores de la misma, y esto va a determinar que ahí exista una susceptibilidad del pulmón a la destrucción. Esto va a generar que se produzca un agrandamiento del espacio aéreo, como sucede en el enfisema. Es por eso que esta es una de las teorías más aceptadas, la de la elastasa, antielastasa, de por qué se genera el agrandamiento del espacio aéreo. Dentro también de la patogenia, no hay que olvidarnos de las vías respiratorias de pequeño calibre, que es donde va a haber mayor resistencia del flujo aéreo. ¿Por qué? Porque si de por sí existe en las vías respiratorias de gran calibre, pues una disminución de la luz, y esto genera que exista menor flujo aéreo, pues ahora imagínense las de menor calibre, que son menores a 2 milímetros, pues, y de por sí que exista eh, algún agradamiento de la pared o que haya hipersecreción de moco, y esto va a hacer que exista menor flujo aéreo, pues va a haber mayor resistencia en esta parte a el flujo. Y esto se va a generar principalmente por una hipertrofia del músculo liso, que como ya vimos en las paredes va a hacer que se ensanchen, va a haber una metaplasia de las células caliciformes, que estas van a sustituir a los neumocitos tipo 2, que se van a encargar principalmente de liberar el factor surfactante para que los alvéolos no colapsen. Al sustituir estos neumocitos tipo 2 se va a perder la función de de la síntesis del factor surfactante, y va a haber un colapso alveolar, como siempre las literaturas lo han manejado, y este colapso alveolar va a proceder a que exista una destrucción efisematosa. Si no existe este colapso alveolar, también puede existir un estrechamiento de la vía aérea, es decir, de que nos genera algo que disminuye el flujo aéreo, va a haber algo que va a disminuir el flujo aéreo. Eh, para seguir, pues ahora sí, la fisiología del EPOC. De manera general, va a haber cambios inflamatorios, una inflamación crónica del parénquima y de la vía aérea, que va a estar mediada principalmente por la célula más predominante, que en este caso sería el macrófago. Esto va a generar una quimiotaxis y una producción de factores de crecimiento, que puede generar un estrés oxidativo y una posible reacción inflamatoria tipo 2 mediada por eosinófilos. Principalmente la quimiotaxis y la producción de factores de crecimiento va a ser un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas. Y esto va a generar que existan cambios estructurales, como puede ser el enfisema. Además, que el aumento de los factores de crecimiento lo que va a hacer es de que exista fibrosis por aumento de tejido muscular y por aumento de tejido fibrótico, además de que todo esto, estos cambios estructurales, va a favorecer a que exista la obstrucción. Entonces, la combinación de los cambios estructurales y cambios inflamatorios va a generar una obstrucción y atrapamiento. Esto se va a deber por una hipersecreción de moco, que va a generar una obstrucción, y además de la fibrosis que puede existir, que también va a favorecer a la obstrucción. Bueno, la evolución natural. Esta es una gráfica que nos dice básicamente el pico de la función pulmonar que va a tener una persona que no sea susceptible a padecer EPOC, o que tenga, pues ahora sí, una buena función pulmonar. Como vemos, tenemos tres líneas de tres colores, bueno, cuatro líneas, pero de tres colores diferentes: color azul, color rojo y color café. La más importante para tratar de explicar sería la color azul, que esta nos habla que entre los 20 y 30 años, principalmente a los 20, perdón, vamos a alcanzar un pico en la función pulmonar, que obviamente con el pasar de las décadas, de los años, las personas van a tener una declinación de la misma, principalmente a partir, si se dan cuenta, de entre los 55 y 60 años, va a haber una declinación
más prominente en una persona normal. Ahora bien, el que una persona que tenga factores predisponentes a una declinación de la función pulmonar, pues se va a deber también a la intensidad, a la exposición que tengan principalmente al humo del tabaco, a la cronicidad que tengan de la exposición, además de obviamente su propia función pulmonar, y por eso tenemos dos tipos de declinación, la temprana y la declinación rápida. La temprana se va a presentar en aquellos pacientes que lo hagan en una edad muy temprana, como entre los 20 y los 30 años, y que a partir de ahí tengan una declinación. A eso se va a llamar una declinación temprana. Y una declinación rápida va a ser aquellos pacientes que sean de mayor edad, aproximadamente como se ve en la gráfica, de 40 años, que tengan una declinación muy, muy rápida debido a los factores como puede ser el humo del tabaco, la cronicidad del tabaco, la intensidad con que la persona pues esté expuesta a estos humos del tabaco va a hacer que tenga una declinación rápida. Un punto importante que toca el Harrison es que entre hagamos el cese del tabaquismo a una edad menor, vamos a tener un efecto más beneficioso. Un ejemplo, si nosotros hacemos el cese del tabaquismo a los 30 años, vamos a tener un mejor pronóstico para aquellos que hicieron un cese del tabaquismo a una menor edad, incluso aunque estén expuestos a menores años. No sé si me di a entender o no, pero lo que les trato de decir es de que una persona que de los 20 a los 30 empezó a fumar y lo dejó a los 30, pues tuvo una cronicidad de 10 años. Sin embargo, como lo dejó a temprana edad, va a tener una declinación más beneficiosa. En cambio, de una persona que de los 40 a los 50 años también estuvo expuesta al mismo tiempo, pero por haberlo dejado en una etapa más avanzada de la edad, pues va a tener una declinación más rápida. Ahora tenemos diferentes tipos de EPOC, que se conoce como la taxonomía del EPOC, que básicamente nos habla que va a haber un EPOC que va a ser determinado genéticamente. ¿Por qué? Por el déficit de alfa-1 antitripsina. Un EPOC que se va a desarrollar debido a anormalidades del pulmón, es decir, aquellos pacientes que hayan nacido con bajo peso, que hayan sido prematuros, pues obviamente van a tener una repercusión a largo plazo de su desarrollo pulmonar, y en este caso tenemos un EPOC que se va a deber al desarrollo anormal pues de esta función del pulmón. Además, por causas ambientales que se va a dividir en dos, la principal por el tabaquismo, aquellos pacientes expuestos de manera activa o pasiva al tabaquismo, o aquellos pacientes que estén expuestos a biomasas o polución. Polución que puede ser en casa, eh, por ejemplo, biomasas, humo de incendio, humo de aquellas personas que todavía cocinan con madera, pues estas personas que padezcan EPOC se va a conocer como EPOC por exposición a biomasas o polución. EPOC debido a infecciones, puede ser infecciones que se hayan dado en la infancia, principalmente la tuberculosis y el VIH, aunque como vimos en los factores de riesgo también la neumonía está asociada a presentar EPOC, pero a edades más avanzadas. Y asma y EPOC, es decir, aquellos pacientes que tengan las dos patologías, asma y EPOC, van a ser pues van a estar clasificados dentro de este tipo, y EPOC por causas desconocidas, pues aquellos pacientes que no se conozca su causa de por qué tengan EPOC, pero desarrollaron la enfermedad. Ahora, la presentación clínica. Se va a sospechar de que se trate de EPOC en aquellos pacientes que presenten disnea, pero que esta disnea sea progresiva, sea asociada al ejercicio y que sea persistente. ¿Puede haber sibilancias? Sí, en algunos casos puede haber sibilancias. Puede haber infecciones también, pacientes que tengan infecciones, y además que la tos puede ser o no productiva. También se va a sospechar del diagnóstico de EPOC en aquellos pacientes que presenten una historia clínica con antecedentes de factores de riesgo que puedan desarrollar EPOC. Por ejemplo, el humo del tabaco,
la ocupación, si están expuestos a biomasas, a polución, si tienen factores genéticos como el déficit de alfa 1 antitripsina, si tienen, por ejemplo, factores que hayan ocasionado que exista una función pulmonar, que tenga repercusiones a largo plazo, como puede ser un bajo peso al nacer, la prematuridad, entre muchos otros. Entonces tenemos como síntomas cardinales de POC, tos, producción de esputo y disnea de esfuerzo, que van a ser los tres principales síntomas cardinales que presenten aquellos pacientes con EPOC. Además que estos síntomas pueden o no estar acompañados de otros más, como pueden ser la opresión torácica, síncope con tos, fracturas costales debido a la tos crónica, la desnutrición y anorexia que presenten los pacientes. Obviamente estos síntomas van a ser menos frecuentes a comparación de los síntomas cardinales, pero pueden estar asociados a que los presenten aquellos pacientes que presenten la EPOC y que aún no sea diagnosticada, simplemente sea su clínica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico? Por tres cosas. Como ya les dije, vamos a buscar o sospechar de EPOC a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. Es por ello que tenemos que hacer una historia clínica completa, detallada, buscando presencia de comorbilidades, antecedentes respiratorios y antecedentes exposicionales. Que básicamente esto va a ser o nos va a dar la pauta para poder empezar a tratar de hacer un abordaje diagnóstico para la EPOC. En el examen físico pueden haber algunos signos y síntomas que van a estar relacionados con la EPOC, que pueden ser la hiperinflación y la cianosis. Sin embargo, la prueba confirmatoria y que va a ser requerida para poder iniciar un tratamiento y confirmar la patología va a ser la espirometría, que ahorita veremos en un momento. Entonces, el abordaje diagnóstico, una historia clínica completa, un examen físico bien detallado y ante esto solicitar una espirometría para poder confirmar el diagnóstico, obviamente habiendo hecho estos dos abordajes diagnósticos previos. Ahora bien, la espirometría va a ser nuestro método diagnóstico. Nos va a ayudar a poder estratificar entre qué tipo de severidad va a tener la obstrucción, si es leve, moderada o alta. Además de que nos va a ayudar a tomar decisiones para poder darle un manejo terapéutico a estos pacientes y a básicamente identificar y poder ayudarnos en qué alternativas de tratamiento podemos ocupar en estos pacientes. Algo que hay que recalcar es de que la espirometría debe de ser estandarizada y no se debe de ajustar a diferentes tipos de raza, es decir, debe ser la misma para cualquier tipo de persona independientemente de su raza y que la espirometría debe de ser estandarizada. Consideraciones para realizar la espirometría. Tenemos que, para poder realizar una buena espirometría, tenemos que tener una buena preparación de nuestro equipo, que va a ser el espirómetro, que no existen errores técnicos en la toma de la espirometría, que además el paciente haga un esfuerzo máximo para poder tener un parámetro más fidedigno sobre su función pulmonar que presenta el paciente. La espirometría se va a realizar teniendo en cuenta recomendaciones nacionales e internacionales, además de que, como sabemos, no debe de haber una pausa mayor a un segundo entre la inspiración y la expiración, esto para que sea más congruente la espirometría. Y además que tanto se va a tomar el valor más alto tanto de capacidad vital forzada como de FEP1 en cualquiera de los tres valores que se tomen en la espirometría, en cualquiera de las tres curvas. Y estas tres curvas deben de tener criterios de repetibilidad que no superen a los 150 ml entre la prueba de mayor
Ante la prueba de mayor puntaje y la prueba de menor puntaje no debe de haber una diferencia mayor a 150 mililitros. Si es mayor, pues se va a tener que volver a repetir porque quiere decir que hubo una mala toma de la espirometría. Algo importante que tenemos que evaluar en la espirometría va a ser la prueba post-broncodilatador que presente el paciente una vez que se le administra, pues vaya la redundancia, el broncodilatador, que como en el asma nos vamos a quedar que va a ser o debe de ser mayor a 12% para poder decir que el paciente tiene una respuesta positiva a broncodilatador. ¿Y qué tipo de broncodilatador le vamos a dar a los pacientes? Pueden ser un antimuscarínico o un beta agonista 2 de acción corta. El principal que se ocupa es un beta agonista de acción corta que va a ser el salbutamol, que para esto se van a administrar 400 unidades de salbutamol y se debe de esperar unos 10 a 15 minutos para poder hacer la prueba después de haber administrado el salbutamol. Los antimuscarínicos también se pueden ocupar. Estos se van a ocupar a una dosis de 160 unidades y se debe de dejar pasar más tiempo de 30 a 45 minutos. Es por ello que el más ocupado es el salbutamol. Sin embargo, también se pueden ocupar en conjunto, es decir, la combinación de un agonista beta 2 de acción corta y un antimuscarínico. Sí se pueden dar. Es muy raro, pero se pueden llegar a ocupar. Les digo, el más común y el que más se ocupa, pues es el salbutamol pues que solamente se deja pasar poco tiempo después de su administración. Ahora bien, la evaluación, vamos a evaluar la relación entre FEP1 y capacidad vital forzada post-broncodilatador y esta debe de ser menor a 0,7 para poder confirmar la presencia de obstrucción en el flujo aéreo, que esta va a mencionar que no va a ser completamente reversible. Ahorita veremos unos esquemas de cómo se tendría que ver. Bueno, como sabemos, una espirometría debe durar al menos 6 segundos bueno, debe durar 6 segundos para tomarse que es una espirometría con un con una buena duración. Debe tener pues una curva en la cual no existan presencia de artefactos que se verían como puntitos o como que la curva está muy curviada. Y es por ello que debe de realizarse una buena espirometría para tener un diagnóstico más fidedigno. Ahora, en la gráfica A tenemos una espirometría normal de un paciente normal. Aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad vital forzada, la FEP1, y como les dije, lo principal que vamos a tomar en cuenta va a ser la relación entre FEP1 y capacidad vital forzada, que en la gráfica A es mayor a 0,8. Es decir, esto nos descarta el diagnóstico de POC, teóricamente hablando. La gráfica B, podemos ver que también tiene un inicio de 6 segundos. Sin en cambio, te pueden dar cuenta que existe una menor elevación entre la gráfica A y la gráfica B, pero lo más importante va a ser la relación entre FEP1 y la capacidad vital forzada, que en este caso tenemos que la FEP1 y capacidad vital forzada es de 0,56. Y como vimos que si es puntaje menor a 0,7, pues básicamente nos da el diagnóstico de EPOC. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir la espirometría? Tenemos que medir principalmente la espirometría pre-broncodilatador, es decir, aquella que se va a tomar sin la administración de algún broncodilatador. Y tenemos que, si la FEP, si la relación entre FEP1 y capacidad vital forzada es mayor o igual a 0,7, descartamos EPOC. Y ahora, aún si se tiene la sospecha de que aún con este descarte puede ser EPOC, pues se puede dar la terapia de broncodilatador para poder medir el volumen y si existe respuesta. Sin en cambio, pues básicamente un porcentaje, bueno, un número pues mayor o igual a 0,7, pues básicamente nos descarte poco. Sin embargo, en algunos casos sí se puede hacer esto de que persista la sospecha, dar el broncodilatador, va a dar el broncodilatador y hacer la prueba. Ahora, ¿qué pasa? En aquellos pacientes que tengan un FEP1 y una capacidad vital forzada menor a 0,7, básicamente nos vamos a que, ok, tiene menor a 0,7, puede ser EPOC, hay que hacerle una prueba post-broncodilatador
ya sea con un beta-agonista, ya sea con un antimuscarínico, ya sea con la combinación de ambos, y hay que evaluar otra vez la relación si persiste menor o persiste mayor a 0,7. Si persiste mayor a 0,7 después de de la administración de un broncodilatador, pues básicamente hay que volver, hay que darle un seguimiento para volver a repetir todos estos algoritmos para poder descartar EPOC. Ahora, si nos da menor a 0,7, pues básicamente nos está confirmando que el paciente está presentando este EPOC. Entonces, básicamente, en la primera toma pre-broncodilatador vamos a valorar la relación FEP1 y capacidad vital forzada. Si es menor a 0,7, hay que hacer una prueba post-broncodilatador para ver si confirma o no EPOC. Y si no confirma EPOC, aún así hay que darle una evaluación y seguimiento para descartar el EPOC. Si es mayor a 0,7, básicamente nos descarta EPOC, pero como les digo, se puede llegar o no a pedir que se administre una prueba post-broncodilatador, pero pues es inusual, casi no se pide. Ahora, ¿cómo vamos a darle nombre y apellido al EPOC? ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar por tres cosas. Número uno, el grado de obstrucción que presente la vía aérea, y esta nos lo va a dar por la valoración que presente la espirometría en la FEP1 post-broncodilatador. Vamos a valorar la carga sintomática que presente, y para esto se ocupan algunos tipos de escalas para tratar de estadificar la puntuación, como puede ser la MMSR o la CAT. Principalmente se ocupan estas dos. Y también el riesgo que el paciente presente a algún tipo de exacerbación. Se va a valorar determinando la cantidad de exacerbaciones que el paciente haya tenido en el último año. Si ha tenido varias exacerbaciones, pues es un paciente que tiene alto riesgo de padecer una exacerbación. Entonces, estas tres formas es de cómo nosotros vamos a tratar de clasificar a nuestro paciente. Veremos cada una de ellas, por supuesto. La primera va a ser el FEP1 que se va a tomar en la prueba post-broncodilatador. Si el FEP1 va en la prueba post-broncodilatador es mayor al 80%, vamos a decir que va a ser una leve. Si es menor al 80%, moderada. Si se encuentra entre 80 y 50% va a ser moderada. Si se encuentra entre 50 y 30% va a ser severa. Y muy severa, menor al 30%. Ojo, esto va a ser la prueba post-broncodilatador de FEP1. Ese porcentaje que nos den esa prueba nos va a ayudar a saber si nos estamos enfrentando a una enfermedad leve, moderada, severa o muy severa. Y esto nos va a ayudar como pronóstico, como para darle seguimiento a un paciente o para valorar ahora sí la severidad. Es decir, un paciente que presente este, que se encuentre muy severo con una FEP1 menor al 30%, pues obviamente va a tener un mal pronóstico a comparación con uno que tenga un mayor o igual al 80%. Además que cuando ya se le administra tratamiento a los pacientes, esta escala nos va a ayudar a saber si tienen un buen seguimiento o si están respondiendo bien a la terapia que nosotros les estamos administrando. Y además que vamos a valorar de primera instancia la severidad que presenta el paciente. Ahora tenemos a la escala de disnea de MCR modificada, que se abrevia MMCR. MMRC, perdón. Es como una tipo de encuesta que nosotros le vamos a hacer al paciente, en la cual le vamos a preguntar en el grado cero si le falta si le falta el aire solo al realizar un ejercicio intenso, si le falta el aire al andar deprisa en una superficie plana o subiendo una pendiente que esté poco pronunciada. Si en el grado 2 va a ser aquel paciente que no pueda mantener el paso, que no le pueda mantener el paso a otras personas que tengan su misma edad, o que pues le cueste andar en plano o a su propio paso. En el grado 3 va a ser aquellas personas o pacientes que se detengan para respirar después de dar unos 100 pasos, es decir, después de avanzar 100 pasos, 100 metros, perdón, se detengan y empiecen a respirar mucho, pues van a estar en un grado 3. Y un grado 4 es que tenga demasiada dificultad respiratoria para salir de casa. Entonces, como se dan cuenta, esto nos valora principalmente
qué tanto, qué tipo o qué severidad de disnea presenta el paciente. Y como les puse hace rato, un porcentaje mayor a 2 va a decir que ya tiene una disnea significativa. Es decir, aquel paciente que se encuentre en el cuadro de en medio en grado 2 por la escala MMRC va a tener una disnea significativa y hay que tener en cuenta eso para su tratamiento. Y el CAT, ¿qué es el CAT? Va a ser una escala que nos va a ayudar básicamente a tratar de evaluar básicamente sus síntomas que presente el paciente. Por ejemplo, si tose, si no tiene, si al toser tiene flemas, si no siente algún dolor torácico, si esto no impide que realice sus actividades de manera normal, si se cansa al subir escaleras o le falta el aire, si duerme sin problemas, si tiene mucha energía. Esta escala nos va a ayudar a marcar, pues dependiendo del 1 al 5 qué tan bien se siente el paciente. Cero, pues obviamente cuando no presente ninguno de estos síntomas, o 5 cuando siempre los presente y así se va de 0 a 5. Y como les puse hace rato también aquí, una escala menor a 10 pues va a decir que tiene una pues, buena carga sintomática, es decir, que tiene un buen control de los síntomas. Ahora bien, ¿cómo vamos a valorar el EPOC? Primero, hay que diagnosticarlo. Ya vimos cómo lo vamos a diagnosticar. Lo vamos a diagnosticar pues por una historia clínica, por un examen físico, principalmente la prueba confirmatoria va a ser la espirometría. Una vez que ya diagnostiquemos que el paciente presenta la EPOC, hay que evaluar la obstrucción del flujo de aire. ¿Y esto cómo se va a hacer? Básicamente lo vamos a hacer por la escala que vimos hace rato, dependiendo del FEP1 postbroncodilatador que presente el paciente. Además que hay que valorar el riesgo o las exacerbaciones que haya tenido en el último año. Y aquí si se dan cuenta en esta parte donde está un rectángulo dividido en A, E y B, nos va a hablar en qué tipo de estadio vamos a tener al paciente. Por ejemplo, aquel paciente que tenga dos o más exacerbaciones moderadas en el último año o que tenga más de una hospitalización va a estar en el estadio E. O aquellos pacientes que tengan una o menos exacerbaciones sin alguna hospitalización puede estar en el A o en el B. Ojo, ¿cómo vamos a saber si está en el A o en el B? Pues con la ayuda de las escalas que ya vimos, como puede ser el MMRC o la CAT, dependiendo si tiene un CAT menor a 10 o mayor a 10 y un MSR menor a 1 o mayor a 2, pues es como lo vamos a catalogar entre si es A o B. Es decir, vamos a valorar los síntomas del paciente y acá las exacerbaciones para poder de alguna manera estratificar al paciente en si se encuentra en un grado A, grado B o grado E, dependiendo de las exacerbaciones y síntomas, vaya la redundancia. Otras pruebas que se pueden hacer para tratar de tener o valorar que existamos o valorar los diagnósticos diferenciales que puedan existir, pues tenemos estudios de gabinete, como puede ser la radiografía de tórax, que va a ser útil para descartar, pues ahora sí que diagnósticos diferenciales. El TACAR, pues se va a usar con mayor frecuencia para pues, valorar la vía aérea, además de tamizajes, pues funciona como método de tamizajes para las neoplasias. ¿Y qué es el TACAR? Tomografía axial computarizada de alta resolución. Estudios de laboratorio igual nos van a ayudar, la gasometría para valorar la hipoxemia, la hipocapnia y la acidosis que presenten los pacientes con EPOC, además de que se recomienda para aquellos pacientes que se les diagnostique EPOC, se recomienda el tamizaje de alfa 1 antitripsina, porque como se ha visto en algunas revisiones, en algunos artículos, en algunas investigaciones, en aquellos pacientes que presenten pues un 20% menor a que presenten menos del 20 de la concentración de la alfa 1 antitripsina, se deben enviar a un centro especializado, ya que como se ha visto, les repito, pues estos pueden desarrollar en etapas tardías, pues este déficit de
el alfa-1 antitripsina, que va a ser un factor de riesgo genético para desarrollar EPOC. Por ello que también se les debe de tamizar a todo paciente que sea diagnosticado por primera vez con EPOC, se le debe de hacer este tamizaje de alfa-1 antitripsina para valorar si es un problema genético o no, porque se ha visto que incluso en edades avanzadas, pues este déficit también se ha visto que está involucrado. Diagnósticos diferenciales de POC tenemos, por ejemplo, el asma, la insuficiencia cardíaca, la tuberculosis, la bronquiestaxias, las bronquistasias, perdón. Y pues básicamente esta tablita también viene en la GOL, que nos dice pues los diagnósticos diferenciales, cómo saber diferenciar de uno del otro. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el asma, que el asma va a ser una obstrucción variable en el flujo aéreo, los síntomas van a variar dependiendo de un día a otro. Pueden empeorar en la noche o a la primera hora de la mañana, pueden ser desencadenados por agentes alérgicos, va a ser más frecuente en niños y antecedentes de asma familiares. Es decir, si se dan cuenta, esta tablita nos dice los diagnósticos diferenciales y qué podemos buscar en cada paciente para saber si estamos ante un posible cuadro de POC o estamos ante otro tipo de cuadro de alguna otra enfermedad. También tenemos que van a existir otras causas que nos den una tos crónica. No solamente el EPOC nos va a dar tos crónica. Por ejemplo, tenemos eh, causas intratorácicas, asma, tuberculosis, cáncer de pulmón, fibrosis quística, insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar intersticial, que nos va a generar una tos crónica. Y extratorácicas, que puede ser una rinitis alérgica, un reflujo gastroesofágico, síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, una medicación, por ejemplo, por los IECAS que generan tos, principalmente el enalapril, este, que son fármacos que van a generar tos crónica. Entonces, no todo paciente que tenga tos crónica se le va a diagnosticar con EPOC. También hay que tener en cuenta sus diferenciales y qué otras causas pueden desencadenar que exista tos crónica. Ahora, ¿qué manejo le vamos a dar a un paciente con EPOC? Principalmente los objetivos del tratamiento van a ser la reducción de síntomas y la reducción del riesgo, es decir, a reducir las posibles exacerbaciones que puedan tener el paciente, ya que estas están muy relacionadas con una alta mortalidad que tengan los pacientes que presenten exacerbaciones y reducir los síntomas, pues principalmente para aliviarlos, ¿no? Para que el paciente se sienta pues más aliviado en cuanto a los síntomas y mejorar su estado de salud, además que ya pueda tolerar, si es que el paciente así lo quiere, la realización de ejercicios, que no es que lo quiera, porque incluso está recomendado que todo paciente con EPOC pues haga ejercicio para mejorar su salud. Ahora, principalmente dentro de los tratamientos vamos a tener el manejo del tabaquismo. Como sabemos, la principal causa de POC va a ser el tabaquismo. Entonces, aquellos pacientes que estén muy relacionados con el consumo del tabaco, hay que tratar de manejarlo para mejorar de manera significativa la tasa de degeneración de la función pulmonar, que como ya vimos en la evolución natural, pues entre más rápido dejemos la exposición al tabaquismo, vamos a tener una mejor respuesta o conservación pulmonar. ¿Y esta terapia cómo se va a dar? Se puede dar por terapia de reemplazo de nicotina, que ya existen hoy en día, pues por ejemplo, gomas de mascar que contienen la nicotina, parches transdérmicos, pastillas. El uso de cigarrillos eléctricos se puede dar, pero a día de hoy está es un poco controversial porque como es reciente el uso de cigarrillos eléctricos, eh, todavía no sabemos cuáles serían sus consecuencias a largo plazo, pero hasta ahorita, como no se sabe eso, pues es una alternativa el uso de cigarrillos eléctricos. Y un asesoramiento, hay que darles un asesoramiento a estos pacientes para que puedan tratar de dejar, puedan tratar de ceder el tabaquismo. Además que también existen tratamientos farmacológicos como puede ser un agonista del receptor de nicotina y por ejemplo tenemos al bupropión y a la vareniclina. Ahora bien, voy a hacer un poquito más grande esta tablita. Ok.
Vamos a preguntar al paciente si tenemos esa tablita que nos va a ayudar a poder básicamente ayudar a que el paciente cese el tabaquismo. Vamos a preguntarle, vamos a identificar sistemáticamente a todos los consumidores de tabaco en cada visita. Vamos a aconsejarlos, recomendarles que dejen del tabaco, tratar de hacerles ver los efectos adversos que el tabaco tiene básicamente en la salud pulmonar de los pacientes. Vamos a evaluar qué tanta voluntad tenga el paciente de dejar el tabaco, porque pues, va a haber pacientes que no tengan esa voluntad y pues hay que tratar entonces a ellos de darle mayor ayuda, pero también hay que evaluar la voluntad que tenga el paciente. Vamos a prestar la ayuda para que el paciente deje de fumar y vamos a tener un programa de contacto de seguimiento, que esto es muy difícil seguirlo, principalmente en países en los cuales pues tengan un mal sistema de salud, ya que pues hay que darle un seguimiento continuo para ver cómo ha reaccionado el paciente al cese del tabaquismo, pero lo ideal es que se haga un contacto de seguimiento del tabaquismo. También algo importante es de que la vacunación va a estar recomendada en pacientes que tengan EPOC estable. Les voy a leer tal cual lo que dice. Las personas con EPOC deben de recibir todas las vacunas recomendadas de acuerdo a las guías locales pertinentes. Por ejemplo, estas vacunas se van a dividir entre evidencia A, entre evidencia B. Obviamente una evidencia A es mejor que una evidencia B, obviamente, ¿no? Hay estudios que lo avalan. Y básicamente estas vacunas nos van a ayudar a prevenir infecciones que, como veremos más adelante, nos pongan en riesgo de padecer exacerbaciones. Entonces, estas vacunaciones a pacientes que tengan EPOC les van a ayudar a que reduzcan el riesgo de exacerbaciones. La principal vacunación va a ser contra el virus sincitial respiratorio. Va a ser, eh, va a ser de alguna manera para todas aquellas personas que sean mayores a 60 años o que presenten enfermedad cardíaca o pulmonar crónica y van a tener que recibir esta vacuna. También se puede recibir la vacuna anual contra la gripe, contra el SARS-CoV-2, contra la neumocóxico conjugada, también la TDPA para el virus de tosferina y también la vacuna Zoster para proteger contra el herpes zóster en personas mayores a 50 años. Todas estas vacunas son necesarias para, como les digo, evitar infecciones que nos desencadenen algún cuadro de exacerbación que, como ya vimos, es muy perjudicial, o como veremos más adelante, perdón, va a ser muy perjudicial para todos aquellos pacientes que presenten EPOC. Una rehabilitación pulmonar. El paciente va a tener, nosotros le tenemos que brindar al paciente una rehabilitación pulmonar. ¿Y esto qué es? Va a ser un programa de tratamiento integral que va a incorporar ejercicio, educación y asesoramiento psicosocial y nutricional. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los pacientes que presenten EPOC y reducir las tasas de hospitalización hasta en un periodo de 6 a 12 meses. El programa de rehabilitación pulmonar dura aproximadamente entre 6 a 8 semanas. No se ha demostrado que después de las 8 semanas haya un beneficio significativo. Es por ello que se toma el punto de corte entre 6 y 8 semanas que duren. Y principalmente la rehabilitación pulmonar nos va a ayudar a mejorar síntomas como puede ser la disnea, que podamos tolerar el ejercicio y síntomas psicológicos que, presente que tenga el paciente pues, con la enfermedad del EPOC. Y esta tablita nos permite, como ya vimos anteriormente, en si es A, B o E, básicamente qué es lo recomendado que debe hacer cada paciente. Por ejemplo, en el A hay que tratar de que cese el tabaquismo, hay que recomendarle que, que haga actividad física y hay que recomendarle que se vacune con las vacunas dependiendo de la localidad en donde se encuentre. ¿Por qué? Porque hay que evitar que sea susceptible a presentar exacerbaciones. Un paciente que esté en el estadio B o E, pues también hay que recomendarle que deje de fumar y a estos pacientes sí hay que hacerles énfasis en una rehabilitación pulmonar para mejorar la disnea, mejorar que toleren el ejercicio y mejorar, perdón, ay, perdón, le moví, y mejorar los síntomas psicológicos. Y también hay que recomendarles de manera obligatoria, casi casi, que presenten o se vayan a vacunar dependiendo de las guías locales. Esto para pues, evitar el riesgo de exacerbaciones. Y de las vacunas, por ejemplo, tenemos a la del COVID-19, la antigripal, la antineumocócica, la de tosferina, la del herpes zóster,
la del virus sincicial respiratorio, entre muchas más. Entonces, esta tablita nos ayuda en que si es grado A, solamente hay que tratar de ayudarla a que cese el tabaquismo y actividad física, además de las vacunas, y si es grado B y E, que deje de fumar, administrar una rehabilitación pulmonar y que realice actividad física, y además de sus vacunas. Ahora, ¿qué seguimiento le vamos a dar al paciente con el que tenga este tratamiento no farmacológico? Ay, perdón. Por ejemplo, si el paciente, después de que se le administró este tratamiento, ha tenido una respuesta significativa mejorada, es decir, que que tenga buen manejo de los síntomas, que estos vayan disminuyendo, pues solamente lo que hay que ofrecerles pues, son las vacunas, hay que ofrecerles una educación de la enfermedad y evaluar los posibles riesgos, factores de riesgo que presenta el paciente, si es que los presenta. Y hay que asegurar que pues siga un programa de ejercicio y de actividad física regular, además de que haga un sueño adecuado y una dieta saludable. Ojo, si el paciente no ha mejorado con el tratamiento no farmacológico, puede que sea por la disnea o por exacerbaciones, hay que mejorar las estrategias de control de disnea. Por ejemplo, vamos a ocupar nuevas técnicas para el manejo del estrés. Vamos a tener que programar otra vez la rehabilitación pulmonar para que tenga otro efecto, nos ayude a un efecto significativo. Por ejemplo, si es grado A y no ha mejorado, pues hay que administrarle a ellos, vaya redundancia, una rehabilitación pulmonar. Y si es grado B o E, ya se les administró una rehabilitación pulmonar, pues otra vez volver a intentar por un periodo de 6 a 8 semanas. Las exacerbaciones, hay que pues, evitar factores que las agravien, por ejemplo, el que el paciente no se aplique las vacunas, esto va a generar que sea susceptible a infecciones que van a desencadenar que desencadenen exacerbaciones y que pues hagan un empeoramiento de los síntomas. Un punto importante que también toca la GOLD va a ser que todo paciente con EPOC en etapa avanzada debe ser considerado para cuidado terminal y cuidados paliativos. Esto para mejorar y optimizar los síntomas del paciente y permitir a él y a los familiares que tomen las mejores decisiones acerca de su futuro. Solamente como para recalcar eso. Ahora sí vamos con el manejo farmacológico. El manejo farmacológico va a girar como un bucle. Vamos a tener que ya diagnosticamos al paciente, hay que hacerle un ajuste dependiendo de qué tipo de clasificación tenga. Hay que, después de que de una vez de que se le administre el tratamiento, hay que hacer una revisión de cómo ha mejorado los síntomas, como las disneas, las exacerbaciones, y evaluar si tiene una buena técnica o adherencia al tratamiento, y si no, también valorar pues ahora sí, otra vez el ajuste a otro tratamiento, otra vez revisamos, evaluamos y así nos vamos. Es por eso que es como un círculo que va desde un ajuste del tratamiento, revisión y evaluación del mismo. Ahora, ¿qué es la terapia broncodilatadora? Va a ser aquellas que se va a beneficiar de broncodilatadores. Los dos principales que tenemos son los beta-agonista 2 y los antimuscarínicos. Beta-agonista 2, el mecanismo de acción es que se van a unir a los receptores beta 2 adrenérgicos que se encuentran en la membrana de las células del músculo liso y van a producir una broncodilatación. Y tenemos principalmente dos tipos que se van a ocupar, los SABA y los LABA. Los SABA son beta-agonistas 2 de acción corta. Tenemos al salbutamol y a la terbutalina. Y los LABA son agonistas beta 2 de acción larga, que puede ser, por ejemplo, el salmeterol y el formoterol principalmente. Y los antimuscarínicos, como ya vimos, también estos se van a unir de forma competitiva a los receptores muscarínicos dependientes de acetilcolina y van a disminuir la producción de moco por las glándulas mucosas respiratorias, es decir, van a evitar que se acumule moco y también van a generar una broncodilatación y tenemos dos tipos de acción corta y de acción larga. Por ejemplo, de acción larga tenemos al hipatropio y al oxitropio, y de acción corta, perdón, tenemos al hipatropio y al oxitropio, y de acción larga al umeclidinio y al tiotropio. Y aquí el más conocido principalmente va a ser el umeclidinio. ¿Qué objetivos tiene la terapia broncodilatadora? Va a ser mejorar los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones. Unos datos que nos da la guía tal cual es de que los de larga duración van a ser mejores que los de corta duración.
Además de que una terapia combinada de antimuscarínicos y de beta agonistas va a ser mucho mejor que si nada más es una monoterapia, ya sea con antimuscarínicos o con beta agonistas. Y que para todo aquel paciente que sea diagnosticado por primera vez, se recomienda la elección de un LABA más un LAMA como tratamiento de base para estos pacientes, que es decir, un beta agonista de acción larga y un antimuscarínico de acción larga. Y también tenemos, por ejemplo, a los corticoides inhalados, que estos cuándo se van a dar. Pues se van a dar principalmente en aquellos pacientes que presenten eosinófilos mayores a 300 de manera continua y que sean de manera sostenida. El principal beneficio que van a tener los corticoides va a ser de que van a ser beneficiosos para pacientes que tengan un alto riesgo de exacerbaciones. Siempre será preferible que esos corticoides sean combinados con esta terapia que va a ser un LAMA más corticoides. Es decir, la triple terapia va a ser muy recomendada en estos casos y su uso va a aumentar el riesgo de neumonía, el uso de corticoides y no se recomienda el uso de LABA más corticoide inhalado. O sea, nada más LABA más corticoide inhalado no se va a recomendar. Siempre se va a recomendar la triple terapia por sus riesgos, perdón, por sus beneficios que va a tener. Ahora, esta guía, bueno, esta tablita de la GOL, como les dije, el que nosotros administremos corticoides nos va a generar a que haya un mayor riesgo en neumonía y la neumonía desencadena alguna exacerbación. Es por ello que aquí la GOL nos hace énfasis en cuándo considerar administrar corticoides en triple terapia y cuándo no. Por ejemplo, ¿cuándo no vamos a administrar corticoides? Cuando haya un recuento de eosinófilos menor a 100, cuando haya antecedentes de infección por micobacterias y cuando haya eventos repetitivos de neumonía. ¿Por qué? Porque es factor de riesgo para neumonía. ¿Cuándo podemos recomendar su uso? Pues cuando haya una exacerbación moderada de POC al año, es decir, pacientes que solamente tengan una exacerbación de POC al año, se les puede recomendar la combinación de que se les administre un corticoide. O, por ejemplo, aquellos que tengan un recuento de eosinófilos entre 100 y 300, pues se les puede recomendar. Sin en cambio, aquellos que sí o sí se les debe de dar corticoides, va a ser aquellos pacientes que tengan un recuento mayor de 300 de eosinófilos, que tengan dos o más exacerbaciones al año y que tengan antecedentes de asma o asma concomitante. A ellos sí o sí hay que administrarles la triple terapia, que es un LABA más LAMA más corticoide inhalado. Otros tipos de tratamientos que se pueden dar van a ser los corticoides orales, aunque pues estos corticoides orales van a tener más riesgos a largo plazo a comparación de los inhalados. Tenemos, por ejemplo, a los antibióticos como la acitromicina y eritromicina que van a reducir las exacerbaciones. Por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la PET-E4, que va a ser aquellos pacientes que tengan bronquitis crónica, que tengan una EPOC muy, muy grave y antecedentes de exacerbaciones, pues se les puede administrar. También tenemos, por ejemplo, a los biológicos que van a ser recomendados en aquellos pacientes con EPOC grave a moderado, con antecedentes de exacerbaciones. Y tenemos, por ejemplo, también a otros agentes antiinflamatorios como terapia con estatinas. Esta no se va a recomendar para la prevención de exacerbaciones. Y más adelante tenemos pues esta actualización bueno, esta tablita nos hablaba de otros tratamientos que también se les pueden administrar a los pacientes con EPOC. Y, por ejemplo, la actualización, lo más nuevo que puede haber en el tratamiento va a ser dos fármacos. El, perdón, dupilumab y la ensifentrina. La ensifentrina va a ser un inhibidor dual de la PDE3 y la PDE4, que básicamente la PDE3 nos va a hacer que al inhibirlos tengamos un efecto broncodilatador y un efecto antiinflamatorio.
La esifedrina nos va a mejorar la función pulmonar y mejorar los síntomas de disnea, además de que actualmente no se tiene, como es nuevo, les digo, la actualización es nueva, pues aún no se tiene evidencia suficiente para saber si ayuda a las exacerbaciones a largo plazo, es decir, si ayuda a mejorar la calidad de vida de paciente, para que los pacientes no presenten exacerbaciones a largo plazo. Y el dupilumab va a ser un anticuerpo monoclonal que va a actuar a nivel del receptor de interleucina 3 y 4, 3 y 13 y 4, perdón, va a mejorar, esta sí va a mejorar las exacerbaciones y la calidad de vida, además que va a estar indicada en pacientes que tengan un recuento de eosinófilos mayor a 300 para evitar el riesgo de exacerbaciones. Y aquí tenemos las combinaciones que puede haber de los fármacos, por ejemplo, de acción corta de SABA, tenemos al fenoterol, salbutamol, terbutalina, de acción prolongada, al formoterol, indacaterol, holocaterol, anformoterol. Y aquí tenemos pues también la duración de la acción, es decir, cada cuánto se va a administrar la dosis. Por ejemplo, de salbutamol tenemos que va a ser variable dependiendo del formoterol cada 12 horas. Tenemos, por ejemplo, los antimuscarínicos, los LAMA o los SABA, es decir, acción larga y acción corta. Por ejemplo, el bromuro hipatropio se va a administrar de cada 6 a 8 horas. El bromuro de oxitropio de 7 a 9 horas, pues van a ser de acción corta. Los de acción prolongada, bromuro de aclidinio cada 12 horas. Un meclidinio cada 24 horas. Es por eso que el meclidinio pues, podría ser el más utilizado, ya que se debe administrar solamente cada 24 horas. Por ejemplo, tenemos también las combinaciones de beta 2, los famosísimos SABA y LAMA, que como les dije, a aquellos pacientes diagnosticados por primera vez con EPOC se va a recomendar esta terapia de un SABA más un LAMA, perdón. Y en este caso tenemos al fenoterol y el hipatropio y al salbutamol hipatropio. Y por ejemplo, también tenemos otras combinaciones, como puede ser un LAVA y un LAMA. Perdón, hace rato me confundí. Dije Saba y Lama. Y en este caso, Lama va a ser la terapia más recomendada para aquellos pacientes con EPOC. Y en este caso tenemos, por ejemplo, al formoterol aclidinio, indacaterol, glicopirronio. Tenemos, por ejemplo, al umeclidinio bilanterol. Y estas se van a administrar aproximadamente entre 12 y cada 24 horas. Entonces, LAMA va a ser la terapia más recomendada para todo aquel paciente diagnosticado con EPOC. Y aquí tenemos, por ejemplo, la famosísima triple terapia, que va a ser un LABA más un LAMA más un corticoide. Por ejemplo, tenemos a fluticasona, un meclidinio, bilanterol, peclometazonas, formoterol, glicopirronio y la budesonida, formoterol, glicopirrolato. Y por ejemplo tenemos a biológicos como el dupilumab, como ya vimos hace rato, y tenemos a la inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como la enf- ens- como la encifedritina. Perdón por la pronunciación, es que me cuesta un poco. Ahí no cambia. Ahí está. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué tratamiento le vamos a dar a cada paciente? Ya les hablé que tenemos agonistas de acción corta, agonistas de acción larga, antimuscarínicos de acción corta, antimuscarínicos de acción larga. Ya les dije que la más recomendada va a ser los LABA, LAMA, y la triple terapia igual va a tener mucha evidencia que va a causar un efecto beneficioso para el paciente. Entonces, acuérdense que vamos a catalogar a los pacientes entre una categoría A, que va a ser el grupo A, categoría B y categoría E. Para categoría A, que son pacientes que tienen menos de una exacerbación al año o que tienen un MMRC menor a 1 o CAT menor a 10, solamente se les va a dar un broncodilatador. Para aquellos que tengan o estén en el grupo B, es decir, un MMRC mayor a 2 o un CAD mayor a 10, se les va a dar la combinación que les dije que es recomendada para aquellos pacientes diagnosticados por primera vez con EPOC, que va a ser un LAVA-LAMA.
Y aquellos pacientes que en el grupo E, que va a ser el de mayor riesgo, es decir, que van a presentar dos exacerbaciones al año y una o más hospitalizaciones al año, se les tiene que dar también el lama, pero en este caso se debe de hacer énfasis en que si tienen un reencuentro eosinófilo mayor a 300, se les debe de administrar un corticoide. Es decir, aquí sí se puede dar la triple terapia a comparación del grupo B. El grupo E va a estar a expensas de si presenta eosinófilos mayor a 300, se les va a hacer triple terapia, si no se quedan con la monoterapia, con la la terapia combinada de lama. Y pues ahora sí, el seguimiento del tratamiento que nosotros administremos. Por ejemplo, si el paciente presenta a un disnea y nosotros tenemos que es un lava o un lama que se le administró, ahora lo que vamos a hacer es de que se va a combinar. Va a ser un lava más un lama. Y esto va a ayudar a que tengamos mayores efectos significativos en reducir la disnea. Este, Además, que si el lava más el lama sigue generando disnea o no mejoran los síntomas, se puede considerar añadir la ensifentrina, que como ya vimos más adelante, son de las cosas nuevas de la actualización de la GOL. Y las exacerbaciones, vamos a ver si estamos dando un lava o un lama. Y también vamos a ver si los eosinófilos en sangre son menores o mayores a 300. Si son menores a 300, vamos a combinar un lava más un lama. Y si estos son menores a 100, pues podemos tomar en cuenta que se pueden combinar con la acitromicina o con roflumilas. En cambio, si son mayores a 100, se puede administrar una triple terapia. Es decir, si ya tenemos que combinamos un lava o un lama, si ya combinamos lama y aún así tenemos eosinófilos en sangre mayor a 100, se puede pasar a una triple terapia que va a ser un lama más un corticoide. Y si los eosinófilos en sangre, después aún así de administrar esta triple terapia, son mayores a 300, se puede administrar dupilumab, lupilumab, perdón, como otro tratamiento adicional para tratar de mejorar los síntomas o las exacerbaciones. Entonces, estos algoritmos básicamente nos hablan de qué vamos a hacer, es decir, si el paciente persiste con disnea, y si tenía monoterapia, vamos a una terapia combinada, y si no, se les añade la la ensifentrina. Y por ejemplo, si el paciente tiene exacerbaciones y solamente tenía monoterapia, se va a tomar en cuenta si se le administra una monoterapia. Si esta monoterapia pues falla, por así decirlo, una triple terapia. Si la triple terapia falla y hay parámetros que nos digan que podemos administrar el dupilumab, pues se puede dar dupilumab para mejorar los síntomas o las exacerbaciones. Otros tratamientos farmacológicos, por ejemplo, aquellos pacientes con déficit de alfa 1 antitripsina se les puede administrar. También puede haber opioides que se puedan dar. Se pueden considerar opioides orales y parenterales de acción prolongada. Este, Antitusígenos. Pues no hay evidencia que el respalde que pueda ayudar los antitusígenos, entonces pues es recomendable no darlos, pero pues la GOL los menciona nada más y la terapia para la hipertensión pulmonar. Ahora también aquellos pacientes con EPOC estable se les puede administrar una oxigenoterapia. Bueno, perdón, hasta aquí termina la terapia farmacológica. Sin embargo, también a aquellos pacientes con EPOC estable se les puede dar una oxigenoterapia y un soporte respiratorio. La oxigenoterapia se ha visto que a largo plazo ha mejorado la supervivencia de los pacientes con que tengan una hipoxemia arterial crónica grave en reposo, y a pacientes con EPOC estable y una desaturación arterial, pues sí va a ayudar a mejorar la oxigenoterapia va a ayudar a mejorar la supervivencia. Y el soporte respiratorio puede mejorar la supervivencia sin hospitalización en algunos pacientes seleccionados y también en pacientes con hipercapnia crónica grave y antecedentes de hospitalización por insuficiencia respiratoria, se puede considerar la ventilación no invasiva a largo plazo. Entonces, estas dos terapias, la oxigenoterapia y el soporte respiratorio, básicamente van a ser una terapia extra, por así decirlo, que nos va a ayudar en la supervivencia para aquellos pacientes que presentan EPOC.
Prescripción de oxígeno suplementario en pacientes con EPOC. Por ejemplo, el oxígeno suplementario va a ser dado a aquellos pacientes que presenten una PO2 por gasometría menor a 55 o una saturación de oxígeno menor a 88. O una PO2 mayor a 55, pero que sea menor a 60, que tengan además una insuficiencia cardíaca derecha o una eritrocitosis. Se va a estos pacientes que cumplan con estos criterios de una PAO2 menor a 55 o PAO2 mayor a 55 menor a 60, se les va a prescribir oxígeno suplementario para que se mantengan a una saturación menor, una saturación de oxígeno mayor al 90%. Esta suplementación de oxígeno se va a mantener por aproximadamente 60 a 90 días y se va a evaluar otra vez para ver si el oxígeno suplementario sigue indicado o ya no está indicado. Y esto se va a evaluar mediante una gasometría que se la va a tomar al paciente para ver cómo ha este, respondido a la prescripción del oxígeno. Ahora tenemos terapias invasivas. Estas terapias, pues sí, va a ser para aquellos pacientes que no, sus síntomas no remitan con un tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico, pues tenemos ahora las terapias invasivas. Por ejemplo, para las exacerbaciones, vamos a tener que, puede haber una, bronquitis. Van a tener, por ejemplo, bronquitis aguda y crónica, bulla, enfisema. Se les debe de hacer intervención quirúrgica, se les debe de hacer una intervención quirúrgica, en este caso de las exacerbaciones, se les puede hacer una denervación pulmonar dirigida. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan disnea, principalmente se le va a atribuir a la bulla, un enfisema, y se les puede hacer una bullectomía gigante, una colocación de stent de vías respiratorias grandes, un trasplante de pulmón. Aquellos que tengan una producción crónica de moco, pues va a tener trastorno de bronquitis crónica, se puede hacer una reoplastia o una criopulverización de nitrógeno. Entonces, estas son las intervenciones quirúrgicas que se les pueden hacer a pacientes dependiendo si presentan una producción crónica de moco, exacerbaciones o disnea. Y aquí tenemos, por ejemplo, cada una. El trasplante de pulmón va a ser la única cura, por así decirlo, que tengamos para el EPOC. Sin embargo, el que se trasplante un pulmón o dos pulmones, pues obviamente sí llega a curar la enfermedad, pero por ejemplo, si hay afección en dos pulmones y se trasplanta uno, pues el otro pulmón va a quedar con esa patología. La bullectomía va a ser para pacientes que estén seleccionados y se asocia y va a ayudar a la disminución de la disnea, además que la bullectomía va a mejorar la función pulmonar y va a hacer que los pacientes toleren mejor el ejercicio. La cirugía de reducción del volumen pulmonar va a mejorar la supervivencia de los pacientes con un enfisema grave en el lóbulo superior y además de que tiene evidencia graduada, es decir, tiene una evidencia muy, muy buena. Y tenemos, por ejemplo, intervenciones broncoscópicas en estudio. Actualmente se realizan ensayos en fase 3 para determinar la eficacia de los tratamientos para pacientes con exacerbaciones refractarias y bronquitis crónica. Entonces, estas son las terapias, este, invasivas que se pueden hacer y cada una, pues, nos habla de qué beneficio nos da. Entre las más destacables, la cirugía de reducción de volumen pulmonar y la bullectomía, además del trasplante. Que como les digo, el trasplante pues, es la única cura que puede haber, por así decirlo, para el EPOC y va a ayudar a mejorar la capacidad pulmonar y obviamente la calidad de vida. Y ya nomás para recalcar, como vimos, a todo paciente con EPOC hay que darle una terapia farmacológica, dependiendo obviamente si cumple o no con los parámetros que ya les mencioné. Se les puede dar de base LAMA y se les puede añadir un corticoide en terapia farmacológica y en terapia no farmacológica, el cese del tabaquismo, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia a largo plazo, ventilación no invasiva o en otros casos puede haber pues una cirugía de reducción de volumen pulmonar. Y por ejemplo, la cirugía de reducción de volumen pulmonar va a ser para aquellos pacientes con enfisema en el lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio. Y este,
La triple combinación, personas asintomáticas con antecedentes de exacerbaciones frecuentes y o graves, rehabilitación pulmonar para pacientes por hospitalización por exacerbaciones, la oxigenoterapia, pues para aquellos pacientes con, como ya les dije, con PaO2 menor a 55 o mayor a 55, menor a 60, pero que tengan alguna alteración cardíaca. Ya todo lo que les he explicado anteriormente se resume en este cuadrito. Y el manejo del EPOC, pues básicamente también como para manera de conclusión, por si así lo queremos ver, vamos a tener que hay que hacer un buen diagnóstico por los síntomas, factores de riesgo, además que la espirometría nos va a confirmar. Hay que hacer la evaluación inicial, catalogar en qué clasificación se encuentra, si es leve, moderada, alta, severa, perdón. Además de que si los síntomas, valorar los síntomas por medio de las escalas del CAT o del MMRC, los antecedentes que tenga el paciente de exacerbaciones para poder catalogarlo en grupo E, grupo A o grupo B, estado de tabaquismo, si el paciente genéticamente tiene algún déficit de alfa-1 antitripsina, el tamizaje, y a esto hay que darle un manejo inicial que va a ser de que deje de fumar, las vacunaciones, el estilo de vida, la farmacoterapia, el manejo de factores de riesgo y el plan de acción, este plan de manejo de las comorbilidades. Una vez que pase todo esto, hay que hacer una revisión para ver cómo ha evolucionado de manera significativa o de manera beneficiosa pues, los síntomas del paciente mediante las mismas escalas de CAT o MMRC, si ha tenido algunas exacerbaciones, actualmente cómo se encuentra en el estado del tabaquismo, si ha hecho o no actividad física, si ha presentado aún disnea, si ha presentado algún tipo de exacerbación, si se ha vacunado o no. Si todo va bien, pues seguimos tal cual como estamos, y si no, hay que hacer un ajuste de de farmacoterapia, perdón, y de terapia no farmacológica. Ahora, ya por último y para acabar el tema de EPOC, hay que hablar de las exacerbaciones. ¿Y qué es la exacerbación? Una exacerbación va a ser un aumento agudo menor a 14 días en disnea o tos con esputo que se puede acompañar de taquicardia, taquipnea y normalmente de inflamación local o sistémica. Las exacerbaciones van a tener desencadenantes como las infecciones que pueden ser virales, principalmente por el rinovirus o bacteriana. Y hay mayor riesgo de que los pacientes presenten exacerbaciones si ya han tenido exacerbaciones previas. Una exacerbación es muy peligrosa ya que el que un paciente tenga una exacerbación va a predisponer a que tenga un mal pronóstico de su enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene una exacerbación, pasan 5 años, su mortalidad reduce en un 50%. Además que para que los pacientes se puedan recuperar, tienen que pasar al menos 2 meses para que por lo menos el 20% de los pacientes se traten de recuperar de las exacerbaciones que tuvieron. Es por ello la importancia de evitar las exacerbaciones como con un buen tratamiento farmacológico, previniendo sus desencadenantes que son las infecciones por medio de las vacunas, por todo lo que ya hemos visto y les he explicado anteriormente. Eso nos va a ayudar a que evitemos las exacerbaciones y tengamos un mal pronóstico. Ok, diagnóstico y evaluación de las exacerbaciones. Primero, hay que detectar la evidencia de enfermedades que desencadenen algún tipo de exacerbaciones, incluyendo, pues, por ejemplo, la neumonía, insuficiencia cardíaca. Hay que evaluar los síntomas y gravedad de disnea que presenta el paciente mediante una escala de EVA, que va a ser una escala visual analógica. Hay que evaluar si el paciente presenta en ese momento signos como taquipnea, taquicardia, coloración de esputo, dificultad respiratoria. Esto para evaluar tal cual el grado de exacerbación que esté presentando el paciente, por así, si de esa manera lo queremos ver. Evaluar también la gravedad de, por ejemplo, el uso de algunos laboratorios como pueden ser el PCR o una gasometría para evaluar su estado respiratorio que presenta el paciente mediante la gaso y la PCR para evaluar qué tipo de infección está ocasionando la exacerbación, si ese es el caso, y poder dar un tratamiento oportuno, ya sea para virus o bacterias, y establecer ahora sí que la causa, como les digo, todos estos pasos hay que seguirlos, hay que hacer una buena historia clínica, otra vez para recalcar, historia clínica buena,
ver si hay algo que esté desencadenando las exacerbaciones, evaluar al paciente, ver los signos que esté presentando, evaluar el uso de laboratorios para tratar de tener un diagnóstico más certero si es por algún tipo de infección, además de evaluar el estado respiratorio del paciente y ahora sí, establecer la causa y tratarla. Dentro de las exacerbaciones más frecuentes o bueno, más bien otras condiciones que debemos de sospechar en pacientes con algún tipo de exacerbación, las más frecuentes va a ser neumonía, una embolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca. La neumonía, pues hay que ocupar una radiografía de tórax para tratar de descartarla o confirmarla. Una embolia pulmonar, por ejemplo, hay que tratar de evaluar el dímero D, una angiología por tomografía computarizada. Una insuficiencia cardíaca, pues una ecografía, una radiografía de tórax. Las menos frecuentes en motórax, un derrame pleural, hay que tener una radiografía de tórax, una ecografía de tórax y un infarto agudo de miocardio y arritmias, pues sí, también pueden considerarse en pacientes con sospechas de exacerbación y hay que medir las troponinas y un electrocardiograma. Entonces, esta tablita nos menciona, pues, cuáles van a ser las condiciones, bueno, otras condiciones que pueda presentar el paciente con sospechas de exacerbación. Para acá. Ok. Clasificación de la gravedad de las exacerbaciones. Como les digo, las exacerbaciones hay que tratar de catalogarlas. Es un algoritmo que nos menciona la GOL, que nos dice, paciente con EPOC con sospecha de exacerbación. Hay que considerar un diagnóstico diferencial, que serían estos. Neumonía, embolia, insuficiencia cardíaca, neumotórax. Todos estos van a ser diagnósticos diferenciales para ver si el paciente está presentando o no una exacerbación, desencadenada por algún tipo de infección principalmente. Entonces, hay que considerar los diagnósticos diferenciales y si es alguno de ellos positivo, evaluarlo y tratarlo. El diagnóstico de exacerbaciones hay que confirmarlo y saber también la gravedad. Por ejemplo, una leve va a ser que el paciente presente una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones, una frecuencia cardíaca menor a 95 latidos por minuto, saturación en reposo. Saturación de oxígeno en reposo va a ser mayor a 92. En cambio, una moderada va a ser unos eventos que tenga una disnea con VALS menor a 5. En leve va a tener una disnea con VALS menor a 5. En moderada, una disnea con VALS mayor a 5. Una frecuencia respiratoria ahora mayor a 24. Una frecuencia cardíaca mayor a 95 y saturación igual, mayor a 92. Una PCR mayor a 10, si es que se puede obtener, y una gasometría que muestre que tenga una PaO2 menor a 60 y una hipercapnia mayor a 45, de PaCO2. Y una grave es que tenga todo lo mismo que la moderada, pero a esto se le añada que tenga un pH menor a 3.5 y una hipercapnia mayor a 45. Y pues así es como se va a clasificar el tipo de exacerbaciones que básicamente se puede dar se ayuda de laboratorio, se ayuda de clínica y se ayuda perdón, nada más, de laboratorios y clínica. El manejo de las exacerbaciones, ya para acabar casi el tema, el manejo de las exacerbaciones hay que evaluar la gravedad, como les digo, por gasometría, además de diagnosticar algunos, o bueno, o descartar algunos diagnósticos diferenciales. Hay que darle hay que administrarle una oxigenoterapia a aquellos pacientes que estén pasando por un tipo de exacerbación, además de que hay que tomarle una gasometría arterial para ver cómo está respondiendo. Hay que administrar broncodilatadores o aumentar la dosis de los mismos, es decir, si ya está con un tipo de terapia farmacológica de base, hay que tratar de aumentar la dosis para tener un efecto mayor. Hay que también utilizar cámaras de inhalación o nebulizadores para que pues, el aire sea lo más apropiado posible. Para cuando el aire sea apropiado, perdón. La cámara es para que
pues se trate de inhalar el mayor tipo de broncodilatador. Es decir, cuando se hagan los disparos, la cámara va a ayudar a que se pueda inspirar las partículas del fármaco y tenga un mejor efecto. Además de que se puede contemplar el uso de corticoides orales, aunque tienen muchos efectos adversos. Además que si ya se diagnostica algún tipo de infección bacteriana, es indispensable el uso de antibióticos para tratar de reducir pues los síntomas y además de evitar que ex- de que la enfermedad, bueno, de que la exacerbación tenga un mayor tiempo de, de cuadro, de cuadro clínico. Y además de que podemos contemplar el uso de ventilación mecánica, ventilación no invasiva. Y para que un paciente por exacerbación ingrese a cuidados respiratorios, pues debe tener una disnea grave, debe tener cambios en el estado mental, debe tener una necesidad de ventilación mecánica, una inestabilidad hemodinámica y además que tenga una PaO2 menor a 40 milímetros de mercurio y una acidosis respiratoria grave. Es decir, que cumpla con estos parámetros: estado mental, cambios en el estado mental, disnea grave, un pH menor a 2,25, a pesar de que se le esté dando oxigenoterapia, inestabilidad hemodinámica para que puedan pasar a cuidados respiratorios. Mientras, si no cumple con esto, solamente hay que darle este tratamiento. Evaluar los síntomas, una gasometría para ver cómo está respondiendo, broncodilatadores, aumentar dosis, contemplar el uso de corticoides orales, el uso de antibióticos, supervisar el equilibrio de líquidos y se puede también usar el uso de de ventilación no invasiva. Y criterios para dar de alta a un paciente, básicamente, pues que se haya una remisión completa de todos los datos clínicos y de laboratorio, verificar el tratamiento de mantenimiento, volver a evaluar la técnica del inhalador, evaluar la necesidad continua de algún tipo de oxigenoterapia. Básicamente todo lo que vamos a hacer aquí es ver que el paciente tenga un buen uso de su tratamiento farmacológico y no farmacológico, además de que se le va a tener que dar un tratamiento de seguimiento de 1 a 4 semanas y después de 12 a 16 semanas. En el seguimiento de 1 a 4 semanas tenemos que evaluar la capacidad de afrontar el entorno habitual, de revisar las necesidades de oxigenoterapia que presenta el paciente, las técnicas de uso de sus inhaladores, que los esté utilizando de manera correcta. Y también hay que hacer otra vez las escalas del CAT o del MMRC para ver qué tal están sus síntomas, si han mejorado o empeorado. Y cuando se hace el seguimiento de las 12 a las 16 semanas, hay que tratar de hacerle una espirometría en este tiempo para evaluar otra vez el FEP1, cómo está. Tratar de evaluar las técnicas también otra vez del uso de de los inhaladores, determinar otra vez los síntomas por medio de una CAT, por medio de la escala de CAT o MMRC y evaluar la capacidad de afrontar otra vez el entorno habitual. Entonces, básicamente hay que darle un seguimiento al paciente para ver cómo ha respondido a sus síntomas en las primeras 4 semanas y en las 12 y 16 semanas, una espirometría para tratar de ver la progresión que ha tenido o que tuvo la enfermedad, la exacerbación. Y las intervenciones que pueden ayudar a que se disminuyan las exacerbaciones van a ser los broncodilatadores, principalmente la combinación LABA-LAMA. Además, la triple terapia, LABA, LAMA, corticoide, pues va a ser beneficiosa para evitar las exacerbaciones o que reduzcan el riesgo de las mismas. Los dos nuevos, bueno, por ejemplo, el Dupilumab, que es un nuevo fármaco añadido a la GOL 2025, pues ya vimos que nos reduce el riesgo de exacerbaciones. Las vacunas para evitar que haya un tipo de infección, el que dejemos de fumar, el que tengamos un buen apego al tratamiento, el que tengamos una buena terapia de rehabilitación pulmonar, todo esto, el que nosotros hagamos un buen diagnóstico y administremos un buen tratamiento farmacológico al paciente y que el paciente siga al pie de la letra su tratamiento farmacológico y no farmacológico, le vamos a evitar
que esté pasando por exacerbaciones, que empeoren su calidad de vida, que reduzcan su mortalidad. Es por ello la importancia de que nosotros sepamos diagnosticar y tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues para evitar la mayor complicación que serán las exacerbaciones. Y ya como para terminar, puntos clave, es que la EPOC puede coexistir con otros tipos de comorbilidades, además de que las enfermedades cardiovasculares van a ser muy frecuentes con la EPOC, es decir, que la EPOC coexista con, con enfermedades cardiovasculares. El cáncer de pulmón va a ser muy frecuente en personas que padezcan EPOC. El flujo gastroesofágico va a estar asociado al riesgo de exacerbaciones. Y pues, básicamente son puntos clave del EPOC y las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Medidas de prevención para EPOC. Evitar el tabaquismo, aunque ya vimos que el tabaquismo también va de la mano con una susceptibilidad genética, pero si lo podemos evitar, pues también ayudaría, ¿no? Evitar la exposición a contaminantes ambientales, biomasas, eh, principalmente las biomasas y un ambiente laboral saludable, es decir, aquellas personas que tienen contacto frecuente, ya sea por su trabajo, a humo de, no sé, de madera, de la quema de la madera, de combustibles, pues todo esto son medidas de prevención que nos van a ayudar a evitar a que el paciente pues presente o sea propenso a padecer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El principal pues va a ser el tabaquismo, como en toda la presentación que hemos visto, y también el evitar la exposición a biomasas y un ambiente laboral saludable igual que pues las personas no, en su ambiente laboral pues no fumen o cuando fumen pues sean en un área designada para fumar y no sean estas personas fumadores pasivos. Todo esto tiene que ver. Es un abordaje multidisciplinario. Bueno, creo que hasta aquí acaba el tema. Eh, ya vimos, espero y les haya ayudado un poco la clase que dio y pues, espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias.